¿Cómo emprender con letras? Bueno, tenemos que tener metas a corto y a largo plazo, ¿cierto? Eh, tenemos que, yo recomiendo que puedas tú tener algunos productos que se puedan vender con tus letras, siempre y cuando sepas hacerlas, ¿cierto? Tener unos 4 o 5 productos en los que tú sepas que puedes tú ahí demostrar ese talento que tú tienes, que son las letras. Bueno, estas preguntas las hicimos con base a lo que escuchamos de las estudiantes que realizan los cursos o gente que se nos acerca a nosotros, y hemos escuchado muchas veces que comparamos nuestros procesos, ¿cierto? Entonces es definitivamente tener un foco en lo que tú vayas a hacer, ¿sí? Y no compararte con nadie, porque es un proceso completamente diferente a lo que incluso tú quieres proyectar o a las marcas que están alrededor que pueden quizás ellas proyectar, puede que no sea lo mismo que tú quieras hacer. Entonces definitivamente esto no es algo bueno para ti. Con tu pasión puedes emprender. Estamos hablando de expresión social, ¿cierto? Y con esto se puede emprender, como lo decía en la primera pregunta, y es que tú tienes que tener metas a corto y a largo plazo y definitivamente creer en lo que tú haces para que puedas saber emprender con este arte o con el arte como tal, ¿cierto? El poder está en ti. Tienes que definitivamente sacar varios momentos en tu día, ¿sí? Y enfocarte en lo que te gusta hacer y que ese algo que tú hagas o quieras hacer, que se vuelva algo, algo muy llamativo para tus clientes, ¿cierto? Y que eso sea entonces como tu plus a diferenciarte en lo que vayas a vender como tal. Bueno, experiencias con los clientes. Eh, Tuve la oportunidad de trabajar en una tienda de regalos y fue allí donde aprendí todo este arte de letras, y tengo experiencias positivas como también negativas. Una de ellas es que, pues, no voy a decir su nombre, pero entonces digamos que era una persona, una mujer que siempre le gustaba que le marcáramos, perdón, que le empacáramos los detalles, los regalos, pero ese día yo no recordaba que a ella no le gustaba el color amarillo y su empaque se lo hice de color amarillo. Siempre me demoré bastante porque eran 20 minutos aproximadamente lo que uno se demora para empacar, y se lo empaqué de este color y definitivamente me lo devolvió de manera muy respetuosa, pero sí tuvo que esperar y se molestó un poco porque estaba de afán. Una de esas experiencias, pues esa es negativa. La positiva es que una persona que estaba en condiciones, digamos que de salud no tan buenas, tenía cáncer, y hizo
quiso mandar a hacer una tarjeta con unos mensajes inspiracionales y también mandó a empacar un peluche, ¿sí? Y era para ella misma. Entonces eso definitivamente me quedó y siempre lo recuerdo, que definitivamente esos detalles y lo que ella estaba pidiendo ese día era para ella. ¿Cómo ser más creativa? Bueno, yo recomiendo, yo recomendaría de pronto que para que puedas dejar fluir más tu creatividad es que tengas una agenda donde coloques todo lo que se te venga en la mente en cualquier momento. Obviamente hay días que no son tan creativos como todo y hay momentos que también nos sentamos solamente a crear y esas ideas, por más que digamos que simples que sean, es importante apuntarlas para luego aplicarlas, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros casi siempre hacemos, ¿sí? Se nos viene alguna idea, la colocamos en la agenda y eso es lo que proyectamos. Y eso es lo que nos hace únicos, diferentes. ¿Cuál es mi regla de oro? La regla de oro existe, bueno, es algo que se debe cumplir, es algo que queremos cumplir todo el tiempo. Obviamente tengo reglas de oro eh, en mi vida personal y también en el arte. En este caso voy a hablar del arte, es definitivamente saber observar, ¿cierto? Cuando tú aprendes a observar el talento de las otras personas, ahí es cuando tú te permites a ti misma o a ti mismo hacer cosas diferentes y ahí es cuando la creatividad fluye, ¿sí? Entonces, como partiendo de una idea, ¿sí? O de alguna idea, de algún conocimiento, tú cómo lo haces de manera diferente y ahí es cuando la imaginación o la creatividad se despierta en ti. ¿Qué hago si no tengo las suficientes herramientas o marcadores para marcar? ¿Sí? ¿Qué hago? Es importante primeramente saber la técnica, ¿sí? Para luego aplicarla con cualquier marcador que tú tengas y saber combinar este tipo de técnicas. Por ejemplo, en un mismo espacio hacemos una composición tipográfica y podemos hacer lo siguiente, podemos escribir la primera frase o la primera palabra con un tipo de letra, la segunda con otra y la tercera con otra. Y así podríamos variar esa composición, por ejemplo, con dos o tres marcadores que tengamos, ¿sí? O con los que tengas, y así se puede ver armoniosamente diferentes letras, pero cambiando de colores. Podrías tú hacer este tipo de cosas. ¿Cómo cobrar tu talento? Esta es una pregunta que casi siempre la hacen y es ¿cómo cobras tu talento? Primero tú tienes que pensar cuál es el tiempo que te gastas haciéndolo, cuáles son las herramientas que tú prestas para hacerlo, cuáles son las herramientas que se lleva el cliente. Por ejemplo, tú compras una caja a un cierto precio, los marcadores son tuyos,
es una herramienta que prestas para que lo hagas bonito, ¿sí? Entonces, todos esos precios van sumando y ese es el valor que tú le vas a poner al producto final que tú le pongas, ¿cierto? Que tú hagas, que tú des, que tú vas a dar, ¿sí? Entonces, ¿cómo cobrar tu talento? Primeramente, bueno, eso es una forma. Otro consejo que te puedo dar es que tienes que tener en cuenta cuánto te demoras para hacerlo, cuánto es el tiempo que te gastas para hacerlo, ¿cierto? Ahí hablamos sobre la mano de obra. ¿Cuánto crees tú que puedes, que puede pagar una persona con tu mano de obra? ¿Sí? Con tu mano de obra es fundamental eso. Entonces, mano de obra, costos de materiales y las herramientas que tú prestas, cuánto te cuánto cobras, ¿cierto? Por hacer ese tipo de producto final. ¿Cómo prepararte en temporadas altas? Bueno, tienes que tener en cuenta muchos aspectos. Uno, ¿qué temporada es del año? ¿Sí? Entendemos que en este mundo de expresión social, la primera temporada más grande es Amor y Amistad, y la segunda es Día de Madres o Día de la Mujer, ¿cierto? Entonces, ¿qué temporada es? ¿Qué producto innovador vas a sacar? ¿Sí? Y de ahí preparar a las personas para que te pidan con tiempo los productos, ¿cierto? O el servicio que tú también quieres prestar, ¿sí? Ir a decorar algún lugar o etcétera. 4. ¿Cuál es el precio que tú le vas a poner a ese servicio o a ese producto? Tenerlo muy claro, dárselo muy claramente al cliente, ¿sí? Y cuántos días de anticipación deben de pedirlo para que tú lo hagas muy bonito y te tomes el tiempo preciso para hacerlo y entregarlo. Tener agendas o tener herramientas, ahora que se nos facilita todo esto de manera digital, y tener una hora exacta para que puedas tú entregar el producto de manera de lo mejor posible y listo.